La Biblia es más que simplemente otro libro. Afirma ser inspirada por Dios. O por decirlo de otra manera, contiene las mismas palabras de Dios. Sin embargo, no todos creen que eso es verdad, que la Biblia sea la inspirada palabra de Dios. Por ello es que constantemente la Biblia está bajo ataque, bajo asedio. La Biblia tiene sus críticos que afirman que es nada más que la obra de hombres. ¿Qué dicen los críticos acerca de la Biblia? Cantidades de cosas, pero sobre todo que no es inspirada, que no es la palabra de Dios. Pregunta: ¿podemos estar seguros que la Biblia es inspirada por Dios? Claro, no puede haber duda que los escritores de la Biblia afirmaron la inspiración de su obra. Leemos en 2 de Timoteo 3:16, toda la escritura es inspirada por Dios. Miren lo que dice, toda, desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Los 66 libros que componen la escritura ha sido inspirada por Dios. No solamente lo leemos en este pasaje, sino que también en Pedro, 2 de Pedro 1:21, nos afirma: nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Entonces, la pregunta: si eso es verdad, si la Biblia es la inspirada palabra de Dios, entonces, ¿qué debemos creer? Porque hay otros que dicen que no. ¿Podemos estar seguros que la Biblia es inspirada por Dios? Pues para nosotros, los cristianos, y ustedes ahí que están escuchándome al otro lado, creo que más de uno está asintiendo con su cabeza y diciendo: sí, claro, la Biblia es inspirada por Dios. Pero ¿cómo convencer a aquellos que no creen en ella como inspirada por Dios? Usted no puede citarle los 2 versos anteriores, porque si no creen en la Biblia, ¿cómo van a creer citándole 2 de Timoteo 3 o el texto de Pedro, 2 de Pedro 1? ¿Es la Biblia simplemente otro libro o es algo más? La única forma de determinar la respuesta a esas preguntas y aclarar el asunto de si la Biblia es inspirada o no es examinar la evidencia que pruebe o desapruebe la afirmación. Yo quiero, hermanos, en esta lección dirigir la atención a la exactitud científica de la Biblia. Pero antes de mirar esos aspectos, quiero que consideremos el argumento número 1. La Biblia no pudo haber sido escrita sin la ayuda de Dios. ¿Y por qué decir eso? La Biblia no es un libro. La Biblia son 66 libros individuales unidos. 40 hombres diferentes participaron en la escritura de estos 66 libros durante un periodo de 1500 años. Eso fue lo que se tardó la escritura de la Biblia. Ahora, como mencionaba hace un momento, los contradictores de la palabra de Dios
dicen y afirman que ella no es inspirada por Dios, afirman que estos hombres estuvieron escribiendo por su propia cuenta. Y si eso es verdad, entonces eso hace que uno se pregunte cómo fueron capaces de escribir esos 66 libros con una unidad impresionante. Si uno tratara de escribir la Biblia por su propia cuenta, se encontraría con un número de problemas, de dificultades. Y el primer problema es el problema del tiempo. ¿Cómo así? Estos hombres que escribieron la Biblia no vivieron todos al mismo tiempo. Es más, leemos nosotros que la brecha de tiempo entre el primer libro de la Biblia y el último libro de la Biblia, la brecha de tiempo es de 1500 años. Separa el primer libro del último. Y piensen en lo que eso significa. Muchos de los escritores contribuyendo a este libro no se conocieron los unos a los otros en absoluto. No tuvieron la oportunidad de sentarse y discutir lo que escribirían. Y también esta gran brecha previno a cualquiera de ellos de inspeccionar todo el proceso. Si estos hombres estuvieron escribiendo la Biblia sin la ayuda de Dios, ¿qué problemas presentaría ese enorme intervalo de tiempo? Muchos problemas. Incongruencias, contradicciones, dudas, errores, todo lo que usted quiera. Entonces, primer problema, el del tiempo. Segundo problema, el del entorno. Ya mencionamos hace un momento que los escritores de la Biblia vinieron de entornos muy diferentes. Mateo 4:18 nos dice, andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado Pedro, y Andrés su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. Estos hombres participaron en la escritura de la Biblia. No eran educados, no eran profesionales, no fueron a la universidad, no sabían leer y escribir. Nunca hicieron un curso, no hicieron una maestría. Eran pescadores. O Mateo 9:9 nos habla de otro. Pasando Jesús de allí, vio a un hombre llamado Mateo que estaba sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, sígueme. Y se levantó y le siguió. Un recolector de impuestos. O Colosenses 4:14, o saluda a Lucas, el médico amado. Este sí era educado, preparado, un médico. Reyes nos dice en el capítulo 1, verso 39, y tomando el sacerdote Sadoc el cuerno del aceite del tabernáculo, ungió a Salomón, el que escribió el libro de Proverbios, Eclesiastés y Cantares. Y tocaron trompeta y dijo todo el pueblo, ¡viva el rey Salomón! Pescadores, recolectores de impuestos, médico, un rey. Amós, capítulo 1, verso 1. Las palabras de Amós, que fue uno de los pastores de Tecoa. Nehemías 1:1 nos dice, te ruego, Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale alegría delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Tómese un momento para notar cuán diferentes eran ellos. Copero, pastor, rey, médico, recolector de impuestos, pescadores. Algunos de estos hombres claramente eran muy educados, ricos, y unos más poderosos que otros. Y estos hombres estuvieron escribiendo la Biblia sin la ayuda de Dios. ¿Qué problemas presentarían estos entornos diferentes?
¿Cree usted que estos hombres diferentes siempre verían las cosas de la misma manera? ¿Siempre estarían de acuerdo? La respuesta es no. No. Tercer problema, la cultura. Estos hombres no solo vinieron de entornos diferentes, sino que vivieron en épocas diferentes. Nosotros podemos mirar cómo el rey David, Salomón, Isaías. Nosotros podemos mirar el caso de cada uno de ellos y nos describen las condiciones que existían durante los días de cada uno de ellos. Si estos hombres estaban escribiendo por su propia cuenta, ¿cree que estarían afectados por las épocas diferentes en que vivieron? Claro que sí. ¿Crees que eso haría que vieran las cosas de una manera diferente? Claro que sí. Nosotros nos damos cuenta de eso. Cosas que en una cultura, o habiendo sido levantados en un entorno cultural diferente al nuestro, sabemos que hay culturas que ven las cosas de una manera y nosotros en nuestra cultura las vemos de otra manera. Sí, hermanos, la cultura afecta. La cultura tiene una gran influencia en el modo de pensar y de actuar de las personas. No sería posible para estos hombres, escribiendo sin la ayuda de Dios, producir un libro como la Biblia. Venían de diferentes entornos, vivieron en épocas diferentes, y estos escritores no habrían concordado en muchos asuntos. Esto habría llevado a desacuerdos y contradicciones en sus escritos. Ahora, en el inicio de la lección, habíamos hablado de que los libros de la Biblia fueron escritos en un periodo de 1500 años y no hay forma de que sus escritos encajaran para contar la historia, para contar una historia única. Simplemente no podía suceder. De hecho, mientras más aprendemos acerca de la Biblia, este punto se vuelve más claro. Ahora, aunque fue escrita durante todos estos años por todos estos hombres, 1500 años, 40 hombres diferentes, quiero que consideremos unos hechos sorprendentes acerca de la Biblia. Y el primero, narra una historia. De punta a punta, la Biblia junta las piezas de la historia más importante jamás contada. ¿Y cuál era esa historia de la que habla la Biblia? Esta historia tiene un personaje central. ¿Quién es? Jesucristo. Y cada parte del Antiguo y del Nuevo Testamento trabajan juntos para narrar esta historia. ¿Y cómo pudieron hacerlo? ¿Cómo pudieron estos hombres escribir sin la ayuda de Dios durante todos estos años, combinar 66 libros para narrar una gran historia? Simplemente no era posible si no hubieran contado con la ayuda de Dios. ¿Cuál es la gran historia? Ya lo sabemos. ¿Quién era el personaje? ¿Cómo trabajaron juntos? ¿Cómo pudieron escribir sin la ayuda de Dios? Otro aspecto interesante que aprendemos nosotros, hermanos, acerca de este libro maravilloso, es que hay un acuerdo total entre los 40 escritores. La Biblia aborda muchos asuntos difíciles y preguntas profundas. La Biblia no solo enfrenta estos asuntos importantes, sino que los escritos de la Biblia concuerdan el uno con el otro en lo que dicen acerca de ellos. Y aunque están tratando con algunos asuntos
complejos y controversiales, aunque están contestando algunas de las preguntas más profundas jamás hechas, hablan a una voz. Lo que dice un escritor no lo contradice otro posterior. Hay completo acuerdo entre ellos. Si hubieran estado escribiendo por su propia cuenta, como acusan los críticos, ¿cómo fue que pudieron sacar adelante esos 66 libros? Ciertamente, hombres viviendo en diferentes entornos y épocas diferentes tendrían diferentes opiniones, ideas conflictivas acerca de estos importantes asuntos. Y si no eran inspirados, obviamente veríamos sus diferentes opiniones reflejadas en sus escritos. De hecho, si estos eran simples hombres escribiendo por su propia cuenta, la Biblia sería un caos lleno de ideas conflictivas. Y que haya acuerdo entre todos estos 40 hombres sobre todos estos asuntos, prueba que Dios tuvo que estar detrás del proceso de la escritura de su palabra. Una prueba sencilla demostrará ese punto, hermanos. Alguien puede preguntarse si fue realmente tan difícil para estos escritores de la Biblia cubrir todos estos temas difíciles sin contradecirse el uno al otro. Vamos a hacer un experimento. 5 personas. Escoger 5 personas para que compartan sus opiniones sobre un tema controversial. Yo los invito a que hagan el ejercicio cuando tengan la oportunidad. 5 personas que vivan en una ciudad, 5 personas que hablen el mismo idioma, 5 personas que están cerca a la misma edad, 5 personas que estén en su mismo nivel intelectual. Y vamos a pedirle a estas 5 personas que compartan sus opiniones sobre un tema controversial. Tema número 1. ¿Qué piensan acerca del aborto? Y usted se va a dar cuenta que cada uno de esas 5 personas va a dar una opinión totalmente diferente. Unos van a estar a favor, otros van a estar en contra, otros van a decir que no saben, otros dicen no responden. Vamos a encontrar una variedad de respuestas. Tema controversial número 2. ¿Es incorrecta la homosexualidad? Si aún entre nosotros los cristianos hay hermanos que hoy justifican la homosexualidad, no ven nada de malo en ella. Y si sombramos nosotros, colocamos a un médico, a un científico, a un filósofo, a un educador y a un cristiano, cada uno de ellos va a dar una opinión diferente con respecto a este tema tan controversial hoy en día como es la homosexualidad. No van a estar de acuerdo. Tercer tema. ¿Qué sucede cuando uno muere? Nos podemos pasar toda la noche escuchando a estas 5 personas y cada uno va a exponer una opinión diferente. No van a coincidir. Otro tema controversial, el divorcio. Pregúnteles, ¿usted cree que es incorrecto que las parejas se divorcien a estas 5 personas? Y usted se va a dar cuenta que cuando cada uno exponga su opinión sobre este tema tan controversial, no va a haber unanimidad. Y última pregunta, para presentarle a estas 5 personas. ¿Cuál es la cosa más importante que usted puede hacer con su vida?
Hagan el ejercicio, hermanos, y se van a dar cuenta que no va a haber unanimidad en las opiniones. Va a haber una diferencia impresionante. ¿En algún momento ha tenido usted la oportunidad de escuchar una orquesta o una banda musical cuando empiezan a prepararse en su presentación, antes de que ocurra, se inicie la presentación? Cómo empiezan cada uno a afinar sus instrumentos, los que tocan el piano, la guitarra, la trompeta, el trombón, el contrabajo, etcétera. Cuando todos empiezan allá a ensayar sus instrumentos, a afinarlos, no es muy placentero escucharlos. Porque cada músico está haciendo lo suyo. Algunos están tocando escalas para conseguir agilidad en los dedos. Otros están afinando sus instrumentos. Otros están repasando diferentes partes de la música. Es simplemente una mezcla de sonidos diferentes que no son muy placenteros para el oído. Pero no es hasta que el director de la banda, de la orquesta, toma su puesto, levanta su varita y dirige la banda para tocar la música. Y cuando eso ocurre, ¿qué escuchamos? Una armonía espectacular que endulza y agrada a nuestros oídos. Dentro de esa gran variedad de instrumentos que se están tocando, hay un gran conductor, un director de todos ellos, que hace que haya una armonía total entre ellos. Y al final, cuando terminan su interpretación, nos levantamos y los aplaudimos por lo espectacular e increíble que fue el escuchar a esos 20, 30 o 50 instrumentos en armonía total. Lo mismo se aplica con la Biblia. Si es lo que los críticos afirman, que es simplemente la obra de 40 hombres muy diferentes, entonces este libro sería un enredo de ideas y opiniones conflictivas. Pero eso es lo que no es. La Biblia es un libro de armonía perfecta. Cada escritor ayudando a decir parte de la historia sin entrar en conflicto con la otra. Y esta armonía que vemos en la Biblia prueba que debe haber habido un gran conductor dirigiendo todo el proceso. Y ese conductor era Dios. Herbert Spencer, famoso filósofo británico, dedicó prácticamente toda su vida al estudio. Y al final, en su investigación, declaró que hay básicamente 5 fundamentos de la ciencia. Para los que tuvimos la oportunidad de estudiar en el bachillerato, cuando estudiamos química, cálculo, trigonometría, cuando estudiamos ciencias en el colegio. No sé cuántos de ustedes hayan tenido la oportunidad de estudiar acerca de este filósofo británico. Y en su exposición, Herbert Spencer declaró, como dije hace un momento, que hay básicamente 5 fundamentos
de la ciencia. ¿Cuáles son? El tiempo, la fuerza, la acción, el espacio y la materia. Y en esta parte de la lección, hermanos, vamos a estudiar la evidencia científica de la inspiración de la Biblia. 5 fundamentos de la ciencia: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Poco comprendía Spencer que lo que estaba haciendo era nada más que repetir con aprobación lo que había sido dicho por un hombre que vivió 3000 años antes que él. Ese hombre era Moisés. Su libro, el Génesis. ¿Qué dijo Moisés 3000 años antes? Dijo esto que dijo el señor Herbert Spencer 3000 años después. Génesis 1:1 presenta los 5 fundamentos de la ciencia. En el principio, el tiempo. Creó la acción. Dios, la fuerza. Los cielos, el espacio. Y la tierra, la materia. Eso lo dijo un hombre que vivió 3000 años antes que este. ¿Y cómo lo supo Moisés? ¿Cómo supo Moisés de los 5 fundamentos de la ciencia? Bueno, nosotros no leemos Génesis 1:1, no empieza diciendo 5 fundamentos de la ciencia. No, Génesis 1:1 empieza diciendo: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Pero dentro del campo de la ciencia, este señor fue el que presentó los 5 fundamentos de la ciencia: tiempo, fuerza, acción, espacio y materia. Pero él no se inventó eso. Eso ya estaba narrado en la palabra de Dios, en el primer versículo de la Biblia. De esta manera, con el primer versículo de la Biblia, se vuelve claro que hay algo único dentro de sus páginas. Una examinación más de cerca del libro revela verdades científicas que causan sobresalto, colocadas allí hace siglos, hace milenios, antes que fueran conocidas por la mente científica moderna. Y estas verdades científicas asombrosamente exactas, sepultadas dentro del texto de la Biblia como perlas de gran precio, hablan de una historia no en concordancia con lo que muchos están enseñando hoy día. En cada giro, los enemigos de la Biblia declaran que es anticuada, pasada de moda, un libro errado que no merece la consideración por parte de los hombres modernos en su llamado estado iluminado. Hay numerosas áreas de la ciencia en las cuales la Biblia contiene presciencia asombrosa. Permítanme, me adelanto aquí que se me repitió la diapositiva, hermanos. Quiero que consideremos un muestreo corto de la ciencia. Cómo la Biblia nos habla de lo que la ciencia ha presentado como realidad cientos de años después de haberlo leído, o Dios haberlo revelado, o sus siervos haberlo puesto por escrito en las Sagradas Escrituras. En el campo de la astronomía, encontramos nosotros que la Biblia nos habla a nosotros acerca de la redondez de la Tierra. Al hablar de Dios, el profeta Isaías declaró en el capítulo 40 de su libro lo siguiente: Él es el que está sentado sobre la redondez de la tierra, cuyos habitantes son como langostas. Él es el que extiende los cielos como una cortina y los despliega como una tienda para morar.
Isaías vivió 700 años antes de Cristo. ¿Y qué dijo él 700 años antes de Cristo? No existía el telescopio, no existían los viajes espaciales. Dijo 700 años antes de Cristo que la Tierra era redonda. En la Edad Media se creía que la Tierra era plana. En la época de Cristóbal Colón, quien en el año de 1492 descubrió, entre comillas, las Américas, era de las pocas personas que pensaban que la Tierra era redonda. Pero vemos aquí, y eso pues que estamos hablando del siglo XVI, cuando Cristóbal Colón hace su viaje en las tres carabelas, la Pinta, la Niña y la Santa María, rumbo a las Indias, tomando una dirección diferente, y llegó a las Américas. Cristóbal Colón vivió 1600 años después de Cristo. Isaías vivió 700 años antes de Cristo. Estamos hablando de una diferencia de tiempo de más de 2500 años. Antes de que el hombre descubriera que la tierra era redonda, Dios ya lo había dicho, 700 años antes de Cristo. O si hablásemos nosotros con respecto a lo relativo a las estrellas. Los hombres siempre han estado ocupados a sí mismos en los intentos por calcular el número de las estrellas en el universo visible. Por ejemplo, en el año 150 antes de Cristo, Hiparco contó 1026 estrellas. Ptolomeo contó 1056. En el año 1600 después de Cristo, Johannes Kepler dijo que eran 1005 estrellas. En el siglo XX, Carl Sagan. ¿Quién no vio los documentales de Carl Sagan en la televisión? Este hombre sugirió que eran 25 sextillones de estrellas las que habían en el universo. La Biblia señala que las estrellas de los cielos simplemente son demasiadas para ser contadas. Génesis 15:5. Estamos hablando, hermanos, imagínense, miles de años antes de Cristo. ¿Qué dice? Y lo llevó fuera y le dijo, mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. ¿Cómo supo Moisés? Génesis capítulo 15. Mucho antes de que fueran inventados el telescopio y el satélite, lo que sabemos hoy día, las estrellas del cielo son literalmente innumerables. ¿Fue esto simplemente un golpe de suerte de parte de estos autores? ¿Decir que las estrellas son incontables? O Jeremías 33:22 nos dice, ¿cómo no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir? Antes de que la ciencia escribiera y dijera que los números de las estrellas en el universo es infinito, son incontables, Dios ya lo había puesto por escrito en su palabra miles de años antes. Pasemos al campo de la oceanografía, casi que no lo pronuncio. Hace mucho, el rey Salomón escribió lo relativo al ciclo del agua. Me acuerdo cuando estaba en primaria, en ciencias naturales, que nos explicaban a nosotros el proceso del ciclo del agua. La idea de un ciclo de agua completo no fue entendido o aceptado completamente hasta los siglos XVI y XVII.
Si para algunos de mis hermanos esto del ciclo del agua no saben de qué es que estoy tratando, en un momentico lo van a ver ustedes con un gráfico y van a comprender completamente. Aquí tenemos nosotros tres personajes de la Edad Media. Y cada uno de ellos hizo su exposición con respecto al ciclo del agua. Leemos nosotros de parte de Pierre Perrault, Edmund Marriott y Edmund Halley, que fueron tres personajes de la Edad Media que con su investigación plantearon lo que es el proceso o el ciclo del agua. Se llama evaporación, condensación y escurrimiento. Si lo miramos de esta manera, antes de que estos hombres que acabo de mencionar aquí, que ustedes están viendo sus fotografías, sus dibujos a mano de sus rostros, para que entendamos acerca de ellos. Antes de que estos hombres presentaran lo que era el ciclo del agua, miles de años antes, Dios ya lo había enseñado. Job 36 dice en el verso 27 y 28, Él atrae las gotas de las aguas al transformarse el vapor en lluvia, la cual destilan las nubes goteando en abundancia sobre los montes. 2000 años antes de que estos hombres en sus obras indicaran claramente el ciclo del agua, Dios ya lo había enseñado. Lo que habló fue de la captación, lo que nosotros leemos aquí en Job 36, Él atrae las gotas de las aguas, captación, al transformarse el vapor en lluvia, la evaporación, las cuales destinan las nubes, la condensación en las nubes, y ellas se encargan de destilarlas o para que se produzca la precipitación. Ese es el ciclo del agua: captación, evaporación, condensación y precipitación. La Biblia, hermanos, es tan exacta en sus detalles que la ciencia, años o miles de años después, ha presentado al hombre para que entienda todo este proceso, pero Dios ya lo había dicho antes de que el hombre lo enseñara. Eclesiastés, capítulo 1, dice en el versículo 7, si las nubes fueran llenas de agua, sobre la tierra la derramarán. Una vez más leemos aquí nosotros de lo que es el ciclo del agua. Si las nubes fueran llenas de agua. ¿Y cómo se llenan las nubes de agua? Hay una captación a través de la evaporación, se condensan en nubes y luego se derraman sobre la tierra, que es lo que se llama, en términos de ciencia, precipitación. Amós capítulo 9, dice en el versículo 6, Él llama las aguas del mar y sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. Vemos aquí, hermanos, Él llama las aguas del mar. ¿Cómo llama las aguas del mar? A través de la captación. Se produce la evaporación, se condensan en nubes y luego sobre la faz de la tierra las derrama. Jehová es su nombre. La idea de un ciclo de agua completo no fue entendido o aceptado completamente hasta los siglos XVI y XVII, y la primera evidencia sustancial vino de los experimentos de los personajes que yo les mencioné hace un momentito.
En el campo de la medicina, Dios también habla al respecto. Moisés habló de la circuncisión en Génesis capítulo 17. Y dijo en el versículo 12, escribió con respecto a esto que había que realizar por parte del judío varón a los 8 días de nacido. Génesis 17:12 dice, y de edad de 8 días será circuncidado todo varón entre vosotros por vuestras generaciones, el nacido en casa y el comprado por dinero a cualquier extranjero que no fuere de tu linaje. Dios dijo a Abraham en este texto que al 8º día el recién nacido de los varones hebreos debía ser circuncidado. ¿Por qué al 8º día? Ahí dice que a los 8 días. ¿Por qué no a los 15 días? ¿O por qué no cuando nació? ¿O por qué no al mes de nacido? ¿O por qué no en el tiempo en que la mujer cumplía su dieta? ¿Por qué al 8º día? Heinrich Damm dice la información en internet respecto de este hombre, quien fue el que descubrió la vitamina K. La vitamina K, escribe él, es una vitamina soluble en grasa que se conoce principalmente por su función en la coagulación sanguínea. Fue descubierta en 1935 por el danés Henrik Dam, que la nombró K por la palabra danesa para coagulación. Naturalmente se presenta en 2 formas: vitamina K1 en vegetales de hojas verdes y vitamina K2 en derivados de las carnes y alimentos fermentados como el queso o el nato. ¿Cuál es la función de la vitamina K? Coagular la sangre. Cuando uno se corta y empieza a salir sangre, entonces el sistema inmunológico de nosotros empieza a obrar para que se coagule la sangre, para que no muramos desangrados. ¿Y qué es lo interesante con respecto a esto, mis hermanos? Sabemos ahora que la vitamina K es responsable de la producción de protrombina para el hígado. Si la protrombina no está a niveles adecuados, habrá deficiencia de protrombina y puede ocurrir hemorragias. Por eso, cuando Dios le dijo a Abraham que a los 8 días debía ser circuncidado todo varón, es solamente del 5º al 7º día de vida del varón recién nacido que la vitamina K empieza a ser producida. Y es solamente al 8º día que el porcentaje de protrombina realmente se trepa por encima del 100% de lo normal. El único día en toda la vida de los varones que el elemento coagulante de la protrombina está por encima del 100% es al 8º día. Por tanto, es el mejor día para la circuncisión, al 8º día. Pero, ¿cómo supieron Moisés y Abraham eso? En sus limitados días de conocimiento científico. ¿Cómo lo supieron? Solamente es revelación de Dios. La evidencia científica de la inspiración de la Biblia. Todas estas cosas, hermanos, son las que nos permiten a nosotros aferrarnos con total confianza a este libro,
como una palabra absoluta inspirada por Dios, no producto del hombre. ¿Podemos estar seguros que la Biblia es inspirada de Dios? Sí, 100%, hermanos. Tenemos la evidencia, no solamente por lo que dice la Escritura, sino también por lo que la naturaleza y la ciencia nos dan o le dan a la palabra de Dios la razón de lo que dice segunda de Timoteo 3:16, que toda la Escritura es inspirada por Dios. Hermanos, hay mucho más que decir sobre este tema fascinante acerca de la inspiración de las Escrituras. Espero que esta corta lección les haya servido a todos ustedes, mis hermanos, y esperando que más adelante nos podamos volver a encontrar.